Sean todos bienvenidos al segundo episodio en La Maleta, el podcast para ti y para ustedes. De verdad que estaba muy nerviosa al subir el primer episodio. No sé por el que dirán, cómo lo tomarán en cuenta, pero me ha gustado los resultados, aunque vamos poco a poco progresando. Ese es parte del proceso, así que estaba muy nerviosa. Gracias a las personas que me siguieron, le mando muchos besos, y los que no se han suscrito, pues los invito a que se suscriban, que le den like, que comenten, que sean parte de esta comunidad, que poco a poco vamos creciendo en este nuevo formato. Sí, es que subir una modalidad nueva a veces crea nervios, crea incertidumbre, pero siempre nos arriesgamos. De verdad que estoy muy agradecida con ustedes. En el segundo episodio de hoy, ¿qué vamos a sacar, Aileen? ¿Qué vamos a sacar de la maleta el día de hoy? ¿Qué vamos a descargar hoy en la maleta? Y pues en nuestra maleta imaginaria que ustedes ven aquí, vamos a sacar un tema que creo que se habla mucho, pero también se habla poco. Y a veces uno se cohíbe a decir, ay, si será o no será. O a veces nos catalogan, ay, no, que tú eres desordenada, ay, no, porque tú no prestas atención. Entonces el tema que quiero hablar hoy, quiero dar mi opinión, pero también quiero decirle para que sepan qué significa, es el TDA o el TDAH. El TDA es un trastorno de déficit de atención. Eso no significa que estamos locos. Y no, y el TDAH es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Entonces, es una condición biológica, no por nuestra voluntad o porque no seamos indisciplinados, no. El TDA, lo voy a leer aquí, es una forma distinta en que el cerebro gestiona la atención, la concentración y la organización. Entonces, las personas con TDA suelen tener dificultad de mantener la concentración sobre algunas tareas largas o tareas que son poco estimulantes. Entonces, con el TDAH son personas que tienen que tienen todo esto, pero son hiperactivas, andan con mucha energía y dicen, ay no, tienes como, ¿me entienden? Entonces, no todas las personas lo presentan igual, pero lo más común es que a veces, como hemos dicho, se tiene mucha dificultad en concentrarte por mucho tiempo. También tienes olvidos frecuentes, problemas para organizarte o terminar lo que empezaste. También dice que tiene una distracción muy fácil por el sonido, por los pensamientos o por estímulos externos. Y la sensación en la mente que es acelerada y va saltando de una idea a otra. No solo el TDAH se ve en los niños, también se ven en los adultos. Pero ¿qué pasa? Que eso a veces dicen, ay no, es que eso a la medida que va creciendo se te va quitando. No es que se te va quitando, simplemente que tú vas agarrando técnicas adecuadas para tú poder controlar todo lo que en el momento te está pasando. A veces con el TDA, personas obviamente que no lo saben y tienen una parte como que son muy desordenados, tienen problemas para gestionar su tiempo o tienen un cansancio mental constante. No significa que las personas que tienen TDA o TDAH son flojas o no son disciplinadas o dicen que se quita con la edad. Simplemente que nos vamos organizando de cierta manera con ese tipo de condición, ¿no? Y no es que vamos diciendo por todo el mundo, ay, no, es que yo tengo TDA, ay, no, que yo tengo déficit de atención, ay, no, si tú dices, yo me está pasando algo, me están olvidando las cosas, me falta, me siento que no me puedo concentrar en una cosa y ando saltando de una idea a otra, y tú empiezas a investigar qué será eso. A veces las personas van que si al psicólogo, van a terapia para ver qué es lo que les pasa. O a veces uno utiliza el internet, empieza a investigar y uno empieza, pero me está pasando esto y esto y esto, y tú encuentras como la solución a tus respuestas, ¿me entiendes? Algo que tiene el TDA es que la creatividad es muy elevada, los pensamientos son originales y rápidos. O sea, tienes un pensamiento y como que a veces, ay, quiero hacer esto, ay, quiero hacer lo otro. Entonces a veces tenemos, cuando prestamos demasiada atención a algo, a un tema que los apasiona, un tema que nos apasiona, entonces uno sumamente concentrado a eso.
Entonces, quiero hablar de eso. Quiero dar mi opinión del TDA o el TDAH. Hay personas que dicen, ay, no, es que tú estás loco. O tú te creas cosas en tu cabeza. O no, pero realmente, eso tú te pones a pensar, en mi caso, pongo a pensar, yo me digo, cónchale, ¿por qué a mí me cuesta tanto concentrarme? Pero si yo digo, ¿por qué me cuesta tanto si cuando yo estudiaba o en la universidad o algo, yo prestaba mucha atención a las cosas? ¿Por qué? Porque era algo nuevo. Por ejemplo, yo en el liceo no me gustaba la química, detestaba la química, no me llamaba la atención la química. Sin embargo, en la física me llamaba mucho la atención la física. Y yo, o sea, era como que me concentraba demasiado en lo que estaban dando en la clase y como que yo me memorizaba todo lo que daba en esa clase de física que yo muy poco lo estudiaba. Porque me quedaba súper grabado todo lo que explicaba en esa clase. A la hora de los exámenes, yo no estudiaba, como les dije, yo no estudiaba y lo que hacía era como que todo lo que yo había aprendido en clase sin estudiar, o sea, en lo que estaba prestando atención en clase, yo hacía mis exámenes como que yo fuera una máquina. Y yo, orgullosamente, yo sacaba 20, la nota más alta en física. Mis compañeros de clase, cuando eran examen en pareja y ellos sabían que ellos iban raspando y necesitaban una nota alta, pues en pareja, pues yo no tenía problema. Igualito yo terminaba haciendo los exámenes. Yo lo hacía porque sentía que yo me lo sabía todo en esa clase. En las otras, como no me llamaban la atención, me costaba mucho prestar atención. Después me puse a investigar por qué me cuesta mucho prestar atención, me cuesta mucho aprenderme algo que no me gusta. Por ejemplo, no me gustaba castellano y no me costaba demasiado aprenderme el castellano. Sin embargo, otras actividades como dibujo técnico le prestaba sumamente atención y que quedaba todo sumamente perfecto. Entonces, son condiciones que cuando algo te apasiona o algo te gusta, tú le prestas atención a eso. Y en ese momento tú no dices, no, es que yo tengo una condición. No, te gusta y tú lo aprendes. Eso no va con eso. A medida que va pasando el tiempo, tú, como por ejemplo, yo, que soy una persona que le gustaba emprender muchas otras cosas, mira, que no aprendí yo. Me gustaba aprender a hacer pulsera. Yo hacía pulseras, pero decía, sí hice pulsera, pero necesito más. Como que tu cerebro dice, necesito más, por ese estilo lo voy a decir. Entonces, ¿qué? Aprendí a hacer macramé. ¿Cómo? Vea video. Aprendí a hacer macramé, y yo me concentraba full en aprender el macramé. Pero ya aprendí ese. Y ahora, si necesito mantener mi negocio, necesito aprender otra cosa. Aprendí a hacer otro tipo de tejido, aprendí a hacer esto. Entonces, en la broma de bisutería, yo aprendí a hacer distintos tipos de nudo, distintos tipos de tejido, distintos modelos de cómo hacer una pulsera. En ese momento decidí, me quiero meter en alambrismo y aprendí el alambrismo, hacer el anillo, hacer los dijes, los zarcillos y muchas cosas, ¿no? Entonces yo me enfocaba en lo que estaba haciendo, ¿me entiendes? En el emprendimiento que yo hice. Cuando yo quise más allá, llegaba el momento de aprender orfebrería. Pero no se podía aprender orfebrería porque donde yo vivía no daban orfebrería, lo daban en Caracas. Por ende, disculpe. Por ende, me tuve que quedar con lo que yo he aprendido y mantener ese trabajo con eso. Pero vino otra idea. Quiero aprender a tejer. Entonces, como que ya aprendí a la bisutería y yo como que hice... Y me súper enfoqué en los tejidos. Y aprendí. Y lo aprendí todo. Mira, en un mes y medio ya yo había aprendido a tejer traje de baño, tocs, gorro. Iba aprendiendo técnicas. Entonces me enfocaba exclusivamente en eso. Hay personas que le pasa eso. Que cuando ya aprenden algo en todo, ya lo aprendí, quiero aprender otra cosa. Y lo aprendiste, y lo desechaste, y lo aprendiste, y lo desechaste. Y te queda el conocimiento. Entonces yo aprendía muchas cosas, pero yo decía, ¿pero por qué
siempre me sentaban y me decían, pero tienes que enfocarte en algo, tienes que sentarte y enfocarte en una sola cosa. Y yo decía, no me puedo enfocar en una sola cosa porque a mí me gusta todo. O sea, yo quiero aprender esto, lo aprendo y listo, voy aprendo esto, voy aprendo esto, voy aprendo lo otro. Pero si realmente uno en ese momento no me da a pensar qué es lo que yo tengo, por qué no me puedo enfocar en una sola cosa y decir yo voy por este camino y me quiero enfocar, por ejemplo, en la bisutería, porque en la bisutería no me iba mal, me iba muy bien, pero es como que ya lo aprendí, ya. Y quiero otra cosa. Entonces saltaba de una idea a otra, de una idea a otra. Entonces por eso es que aprendí que si la repostería, aprendí que si la decoración, aprendí a hacer manualidades, flores eternas, entonces aprendí muchas cosas. Entonces, ¿y ahora en qué me quedo? Entonces a veces sí me costaba prestar atención, siempre peleaban conmigo por el desorden, que tienes un desorden, yo decía, pero es que no en mi desorden tengo mi orden, porque así siento que está bien. Entonces a medida que iba pasando, yo iba investigando, o mi hermana en ese momento que le gustaba leer y esto y el otro, entonces como que ella empezó, porque ella quiere estudiar psicología. Entonces empezó a leer y a psicoanalizarte a ti o a mí en ese momento de qué es lo que, qué es lo que tengo, qué es lo que tiene. Empezó a psicoanalizar a todo el mundo, ella aprendiendo a través de libros de la psicología, pues. Entonces un momento ella llega y me sentó y me dice, te voy a analizar, te voy a esto y esto y esto y esto y esto. Me preguntó, me dijo, tú tienes TDA. Y yo, ajá, ¿pero por qué? Porque tú pierdes la concentración muy rápido. Y o sea, una hermana menor te lo dice una hermana mayor y tú como que, no, tú haces esto y yo, Y después tú por dentro como que sí, ok, sí lo tienes, sí tienes déficit de atención. Entonces te pones a analizar todo lo que habías pasado y a veces uno no lo quiere aceptar de que uno tiene déficit de atención y no es malo, porque eso es algo no normal, pero es algo que una persona normal lo puede tener esa condición, el no poder concentrarte. Entonces, a la larga, uno no puede estar diciéndole a todo el mundo, yo tengo déficit de atención, por eso es que no, no me puedo concentrar. No, uno no le puede estar diciendo a todo el mundo, porque hay personas que nos van a agarrar para locos. Ay, no, tú lo que eres una loca, tú no sé qué. Entonces te catalogan. Y uno lo que menos prefiere es que nos cataloguen por esa parte. En la parte de la hiperactividad es que anda muy activo. Aquí, allá. Entonces, existen esos dos tipos. Yo les voy a decir sinceramente, yo me he puesto a analizar y yo digo, sí, es verdad. Sufro de déficit de atención. ¿Y qué pasa? Porque cuando algo no me llama la atención, no le presto atención, sinceramente. Cuando hay algo que me apasiona, como todo esto que le conté de los emprendimientos que a mí me apasionaba, en ese momento lo que estaba aprendiendo y lo aprendía al todo el 100%, y ya decía, ya lo aprendí. ¿Y ahora qué? Voy para otra. ¿Qué pasa con la repostería? La repostería lo aprendí en un nivel básico, aprender a hacer tortas y esto, pero yo quería, en ese aprendizaje quería hacer el fondant, quería hacer la crema de mantequilla, quería hacer eso, pero las técnicas que utilizaba en ese momento creo que no fueron las adecuadas y no me salía. Entonces yo lo que hice fue desplazarlo. Así. Sé hacer lo básico, sé hacer esto, sé hacer lo otro, pero hasta ahí. Porque no llegué a donde quería llegar y ya pues no llegué y lo deseché, por decirlo así. Cuando la decoración, pues sí aprendí esto, los arreglos, pero siempre intentando como mantener en mí, aprender cosas nuevas y seguir manteniéndolo. Hasta que llega un momento en que no lo puedes mantener y ya tú como que tu cerebro, pues no, saltemos a otra cosa. ¿A qué pasa? En niveles de estudio, en la universidad, habían ciertas materias que sí me llamaban mucho la atención y yo intentaba. Pero hay otras, por menos, que no, como estadística 2. Entonces hay uno donde uno ve los obstáculos en la vida. Pero ¿qué pasa?
¿Cómo podemos controlar este tipo de condición? Pues poniéndonos estrategias de controlar nuestro tiempo, porque sabemos que nosotros, los que sienten, porque a veces la persona no sabe que tiene eso. Y simplemente a veces echa la culpa como que esa persona, y como que tengo yo ese problema, o como que yo no sé qué, el mal que yo tengo o algo. Entonces no tienen la información adecuada para decir, es que no estoy mal. Simplemente hay que buscar estrategias adecuadas para controlar y no caer en ese vacío de que no puedo. Y también las personas que sufren o tienen esta hiperactividad o este déficit de atención son muy sensibles a todo. Si tú le dices algo y es una persona muy sensible por todo, porque a veces uno tiene tantas cosas en la cabeza, entonces viene ese choque y somos muy sensibles. Entonces, ¿qué hacemos? Organizar nuestro tiempo, porque sabemos que en nuestro tiempo uno se sienta aquí y se sienta y uno queda y al rato, pero ¿cuánto tiempo pasó? O sea, a veces te quedas sin saber cuánto tiempo pasó. Entonces, organizar nuestro tiempo. Si tú necesitas un nivel de concentración para esto, dices, yo me necesito concentrar en esto hasta terminarlo. ¿Qué hacemos? Alejamos de nosotros aquellos artefactos que nos puede quitar la atención a esto. Por ejemplo, yo en mi caso, yo me tengo que concentrar demasiado en lo que estoy haciendo y no puedo tener, por ejemplo, no puedo tener el teléfono aquí, que me llegan las notificaciones o que me llegue esto o que me llegue lo otro, porque quito la concentración totalmente en lo que estoy haciendo. Entonces, por ende, tengo que dejar el teléfono, así sea boca abajo, en silencio, para yo poder concentrarme en lo que estoy haciendo. Pausa. Está haciendo mucho frío. Está haciendo mucho frío y cuando eso está haciendo frío, que sientes como que se te congestiona la nariz, ¿verdad? Disculpen. Entonces, sientes y yo lo dejo a un lado. Así, para yo poder concentrarme en lo que estoy haciendo. Son cosas que hay que tomar en cuenta. Yo no le voy diciendo a todo el mundo, ay, que yo tengo déficit de atención, que no. Sé que lo tengo, no es nada malo, no es malo, simplemente que nuestro cerebro funciona diferente. Andamos con una creatividad del tingo al tango, pero saber que lo tenemos es algo muy bueno y ser consciente porque así podemos organizarnos. Podemos decir, bueno, yo me voy a concentrar en esto y lo que me quita la concentración, pues los dejo allá un momento hasta que yo termine. Es algo que yo lo hago de esta manera. A mí se me olvidan mucho las cosas. Por lo menos yo salgo de mi casa y yo le paso seguro a la puerta de mi casa. Y me voy. En el camino, ¿será que yo le pasé seguro? Porque es como que se me nubla que yo le haya pasado seguro a la puerta de mi casa. Y yo, ¿será que le pasé seguro? Y paso todo el día, será. Y me atormento hasta que llega sí, le pasé seguro. Entonces son cosas que a veces pasan. Entonces lo que quiero llegar con este tema es que a veces las personas, a veces nos ponen etiquetas, ay no, que tú eres loco. Hacho, que eres desordenado, que eres indisciplinado, que eres esto. Porque a veces no se ponen en nuestro lugar, en cómo nos sentimos. No, a veces no. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mejorar. No tenemos que mostrar nuestras debilidades en cierta parte, simplemente mejorar, organizarnos para ser mejor. La hiperactividad, bueno, la hiperactividad uno tiene que relajarse, tenemos que estar en un lugar tranquilo y así. Por eso que tengo esto aquí, en lo que él ha estado hablando. Entonces déjame desbloquear esto. Ok, tenemos esto aquí. De lo que le estaba diciendo, que a veces en un lado emocional, así, a veces nos sentimos incomprendidos, a veces estamos cansados mentalmente, o a veces nos frustramos con nosotros mismos, como que les digo, ay, como que no estoy logrando nada, pero ¿sabes? Hemos logrado muchas cosas. Eso es una de las a veces que uno se siente como tal.
el concentrarte a veces se nos hace muy difícil cuando es algo que no nos gusta, eso nos hace muy difícil el nivel de concentración. Entonces, vamos a darle el lado positivo de esto, que el TDA tiene del positivo es que tenemos una creatividad, se tiene una creatividad muy grande, tu intuición es más grande, la sensibilidad por lo menos es más grande, tienes muchas ideas y que esas ideas a veces dices, bueno, pero porque tienes tantas ideas que las quieres plasmar y eso es algo muy bueno. Y entonces también tenemos la hiperconcentración en algo que estamos haciendo, como cuando cuando les dije que cuando me gustaba la física, yo tenía una extremadamente concentración en eso que no tenía necesidad de estudiar. Entonces, ¿qué les voy a decir? En ese momento uno no sabe qué es lo que tienes o no. Y tampoco vamos a estar por el mundo, ¿será qué es lo que tengo? No. Hay personas que tienen TDA y viven muy tranquilos. Le pasan algunas cosas, pero ellos tranquilos, así que no hay que alarmarnos en cierta parte. Entonces, ¿cómo trabajamos? Teniendo un autoconocimiento de qué es lo que significa. Si tú te quieres analizar y decir, bueno, a mí también me pasa esto, tú te pones a estudiar, a leer qué significa, qué puedes hacer, qué estrategias puedes tomar para tú poder estar tranquila. A veces hay personas que necesitan una ayuda de un profesional como psicólogo, un terapeuta o algo que te pueda ayudar también a controlar lo que tienes o saber, porque no es que todo. El psicólogo es algo muy bueno, ir a terapia es algo muy bueno porque sientes que como que esa persona a veces no te va a juzgar en cuando hablas con una persona y sientes que algo que te va a decir te va a juzgar en lo que tienes. Entonces a veces sí es bueno porque yo no lo voy a decir malo. Yo muchas veces cuando era pequeña mi mamá me llevaba al psicólogo porque digamos que no trataba muy bien a mi hermana. Mi mamá tuvo mi hermana a 5 años de diferencia. Entonces, si mi hermana tenía 5, yo tenía 10, 11. Entonces era una diferencia de edad donde uno a 11 años está enfocado en otra cosa y un niño de 5 años está enfocado en otra cosa. Entonces, el nivel de años había causado muchos problemas que mi mamá llegó al punto de ir al psicólogo y ver por qué eran las peleas, por qué era esto. Y el psicólogo no, mira, me acuerdo perfectamente qué es lo que me decía mi psicólogo en ese momento, que yo tenía que prestarle atención a mi hermana, aunque sea 5 minutos al día, para que mi hermana no me fastidiara tanto. Entonces eso me quedó tan grabado que en el momento en que, mamá, ¿qué hora es? Son las 11:30. Ah, bueno, 11:30. Y yo me sentaba a jugar con mi hermana. Mamá, ¿qué hora es? 11:35, ya listo. Pero lo hacía de manera muy brusca. Ya listo, ya dejé de jugar. Y yo decía, ya yo cumplí con lo que me dijo el psicólogo. 5 minutos es suficiente. Entonces, sí, yo también creo que era por maldad que lo hacía. Quien no lo hace por maldad, a veces tiene hermanos y uno pelea. Pero ese tipo de cosas, a veces los psicólogos, los terapeutas te ayudan un poco a cómo llevar tu vida. Entonces, para cerrar todo este tema, no estamos locos. No, es una condición que ahorita en el mundo existen muchas condiciones. Ya todo el mundo, ay, que yo sufro esto, yo sufro lo otro, pero sí, hasta ahí, no dejes que eso te afecte en tu vida como tal. Simplemente hay que buscar estrategias y modalidades que uno pueda sobrellevar en nuestra vida. Entonces, no estamos solos, no estamos locos, no somos flojos tampoco, no somos indisciplinados, simplemente vemos las cosas de manera diferente. Ay, he liberado de mi maleta con este tema mucho, porque a veces te sientes presionado, nos sentimos presionados, nos sentimos muy frustrados y a veces yo, por mi parte, a veces yo hablo sola.
estoy en la cocina y estoy, bueno, yo voy a hacer esto, voy a hacerlo, como que si alguien me estuviera escuchando, como que si yo estuviera haciendo un podcast en la cocina, está así, ay sí, pero es como mi nivel de concentración en ese momento. El como liberar todo lo que no puedo liberar con cualquier persona, lo libero en ese momento si estoy hablando conmigo misma y desestresándome conmigo misma. Así que tú también lo puedes hacer. Sabes que en algún momento todos hablamos solos y de repente, ¿qué? Ah, no estaba hablando contigo. Así que bueno, espero que te haya gustado este tema, espero que lo hayas disfrutado y déjame en los comentarios si tú también te has sentido en algún momento así, has tenido mucha concentración, a veces saltas de una idea a otra, es normal, no es normal, es normal. Pero hay personas que no lo saben y viven muy bien en su vida. Entonces uno que no lo sabe, no vamos a dejar que ese tipo de cosas nos afecten, sino que evolucionar y manejarlo de la mejor manera posible. Así que muchas gracias por hablar de este tema en nuestra maleta. Te invito a que te suscribas, a que le des like, que comentes y nos vemos en el próximo episodio. Bye.